Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá. Las instalaciones están divinas, no conocía y quedé súper emocionada de conocer la ciudad y conocer esto. Y bueno, les quería contar un poco cómo llegué al mundo de los videojuegos, que fue totalmente por casualidad. O no, no sé. Ustedes me dirán, hace mucho tiempo, cuando terminé el liceo me hicieron un test de vocacional, pero hace mucho tiempo, y me dio nulo, o sea, no existían los videojuegos. O existían, esto lo voy a hacer rapidito porque si no me googlean y hacen el cálculo de cuántos años tengo, y hasta los 90 que apareció un videojuego uruguayo que se llamaba Narcopolis de Iron Byte en los 90. Bueno, se llamaba así el juego. Y después ese estudio cerró y no hubo más hasta más adelante les contaré. Entonces yo arranqué estudiando 1 año de arquitectura, 2 años de arquitectura, después me fui de viaje, volví, entré en la Escuela de Diseño Industrial que estaba en la cárcel de Miguelete, después incursioné en la pintura, en la escultura, hice música desde muy chica, como eran todas cosas muy del lado humanístico. También estuve en la escuela de cine, no necesariamente todo en este mismo orden. Incluso hice escenografía, la realización de escenografías gigantescas para el Teatro Solís, para una ópera donde tenía que reproducir grabados chiquititos así en unas telas de 7 metros de alto. Fue muy divertido. Y después empecé a trabajar, como que el paso lógico que a mí me gustaba el diseño gráfico era trabajar en publicidad. Y bueno, así que ahí como que senté cabeza, estuve unos 8 años trabajando en una agencia de publicidad donde aprendí mucho. Primero empecé informatizando el departamento de arte, con las primeras Macs, y después trabajando en la parte de diseño. Y ahí con suerte, cada tanto, a veces el cliente se ponía medio loco y te pedía hacer cosas que te gustaban y que estaban buenas. Pero como que la publicidad me di cuenta que no era lo mío. Y allá por el 2000, cuando empezó a aparecer la crisis económica, me echaron de la agencia, que no les voy a contar por qué, pero fue algo relacionado con un Pantone azul. Otro día. Yo igual hacía trabajo freelance, entonces seguí trabajando en eso, pero fue como medio triste empezar a ver empresas, era como unas fichas de dominó. Yo trabajaba para empresas y de repente te empezaban a pagar con cheques en blanco y las empresas desaparecían, daban concordato. Y ahí vino la crisis del 2002. Y hasta ese momento lo más parecido a hacer videojuegos que yo había hecho ahí era, muy naif, era hacer CD-ROMs interactivos, donde habíamos hecho un CD-ROM que era un recorrido por la ciudad de Montevideo, donde sacábamos fotos analógicas con máquinas y después las photoshopeábamos todas juntas y hacíamos como una foto panorámica, cuando todavía no existía la fotografía digital. Y en el 2000 más o menos tuve la suerte de que una persona que conocía, que trabajaba en Cartoon, que después más adelante fue mi socio, me recomendó para hacer traducción de videojuegos. En ese momento en Cartoon eran juegos muy chiquitos, o no tan chiquitos, pero se desarrollaban para una tecnología que se llama Shockwave, que se llamaba, ya Adobe la mató, y los textos venían embedeados adentro de los gráficos. Entonces mi tarea era como destripar los juegos, ubicar dónde estaban esos gráficos con texto, hacerles el diseño, ponerle la tipografía con los textos nuevos y después armarlos de vuelta y publicarlos. Entonces, si me pueden imaginar lo que aprendí destripando juegos, como digo yo. Y para mí fue como el lado de la luz, o sea, volver, o sea, estaba, en vez de trabajar con gente que eran tipo
los tipos con whisky, como Mad Men, ubican los tipos fumando. Estaba trabajando con dibujitos, era como... para los que no crecemos mucho. Y ahí después Cartoon Network nos pide nuestro primer juego, que era para un aniversario de Cartoon Network, y esto nos llevó unos meses de trabajo. Fue la primera vez que hicimos un juego completo y fue como una experiencia increíble. Y a partir de ese momento, que veíamos que los bancos cerraban en el 2002, que no sabíamos si íbamos a poder sacar la plata del banco, al final pudimos. Con esa plata armamos el estudio Powerful Robot. Compramos sillas, mesas, computadoras, contratamos gente. Y acá, a ver si... ¿Por qué no? No me anda el video. A ver, ahí. Estos son algunos de los trabajos, le bajé el sonido porque es insoportable. Es uno de los primeros reels de Powerful. Que nuestro logo era el macaquito, era el niño que juega con la caja en vez de jugar con los regalos que hay adentro. Y bueno, un poco muestra algunos de los juegos y algunos trabajos. Trabajamos en Shockwave, entonces la resolución creo que era 480 por 320. O sea, era muy, muy, muy baja resolución. No hay manera de mejorar eso. Y bueno, hicimos trabajos para Cartoon Network, para Warner, para Disney, para la BBC, para Pixar, para Lucas, no me acuerdo quién es más, Nat Geo, Pocoyo, un montón de gente famosa. Entonces era alucinante ver, por ejemplo, nuestros animadores, que hasta ese entonces habían estado trabajando más que nada para publicidad, enloquecerse porque estaban animando al Pato Lucas. era como mágico, ¿no? Y estos, bueno, son algunas de las cosas, nomás al principio. Capaz que es medio largo. Esto es un juego de mechas japoneses que peleaban en el medio de la carrera. Este es un juego de lucha, uno de mis favoritos. Y es increíble cómo ver estas cosas ahora con la perspectiva del tiempo. Pensar que estas cosas en ese momento eran un desafío tecnológico increíble, ¿no? Hacerlos en esa tecnología y para juegos web que se veían gratis en las páginas de estas compañías. Bueno. Entonces, una de las cosas que me pasó, como todos los owners de empresas, empezás a tener muchos sombreros, empezás a darte cuenta de que hay roles que llenar. Y, bueno, después les voy a contar sobre eso. Hay roles que llenar, y entonces yo empecé a ver que dentro del estudio, que éramos alrededor de 20 personas, había gente. A ver con cuáles se identifican ustedes. Por un lado, teníamos la gente que se ponía los auriculares, calladitos la boca, no se levantaban de la silla, y cuando vos le levantabas el auricular, escuchabas unos alaridos de heavy metal salado. Y después, por el otro lado, tenías los tipos que escuchaban Desbocati, que comían bizcocho, que además tomaban mate, tarareaban y además laburaban. A ver, ¿quién se identifica con los primeros? Nadie. Programadores seguro. Y los segundos, ahí va, y los demás no laburan, no sé qué hacen. Bueno, bueno, daba la casualidad que más o menos la gente que estaba así, que se concentraba y que pensaba con un lado del cerebro, eran los programadores, y los demás eran como la parte que se dedicaba más a la parte de arte y animadores. Y entonces me di cuenta de que había necesidad de que se entendieran, porque era muy difícil para ellos comunicarse. Entonces decían, arte, me faltó tal cosa de arte, pero no hablaban, no hablaban el mismo idioma.
Y entonces empecé a estudiar mucho de producción, de gerencia de proyectos, de equipos, para tratar de empezar a entender, porque cada vez los proyectos que se nos venían eran más grandes. Entonces, por ejemplo, nos vino este proyecto, para mí uno de los más queridos, que esto fue como en el 2006. Era un juego que nos llevó un año de desarrollo, también en Shockwave. Era una casa, una mansión de los amigos imaginarios, o sea, todos los amigos imaginarios abandonados iban a parar esa mansión cuando los niños crecían. Y para algo me sirvió la arquitectura, porque esta mansión era una especie de juego de rol, donde vos tenías aventuras, tenías minijuegos, coleccionables, etc. Y cada semana nosotros veíamos el capítulo con anticipación, trabajábamos una historia paralela al capítulo que iban a mostrar, poníamos el contenido y el juego se lanzaba, o sea, el contenido de esa semana se lanzaba al mismo momento que el capítulo que estaban dando en la tele. Y bueno, empezamos con un cuarto, 2 cuartos, la cocina, los baños, la casa empezó a crecer, después tenía sótano, azotea, después inventamos un shopping, un aeropuerto, y ya era una ciudad. Y tuvo tanto éxito que tuvo como 13 millones de cuentas en esa época, que para un juego de niños era un montón. Y nos pidieron que lo desarrolláramos un año más, o sea que total este juego llevó 2 años y medio de trabajo de desarrollo. Y todavía hoy, o sea, tenía su página de wiki fans, donde tenía sus walkthrough, la gente ponía las recompensas que había conseguido y cómo resolver algún misterio. Y todavía hoy, hace poquito ya, recibí otra vez mail de gente que quiere recuperarlo el juego y quiere que le demos los archivos. Que no puedo, por supuesto, porque no son míos. Después también hicimos para otros, o sea, como que desarrollamos ese género de juego episódico, hicimos para Cartoon, para Warner, uno de Scooby-Doo. También hicimos otro para un Total Drama Island, se llamaba, y era un reality de dibujitos. Y después acá les voy a contar una anécdota muy divertida, porque por eso venía todo el tema de las referencias de Star Wars. Para mostrarles un poco la creatividad en la que se labura al hacer juegos, ¿no? Nosotros cuando trabajamos para Cartoon, o sea, sobre todo mirando capítulos y teniendo material que todavía no salió al aire, estábamos firmando unos NDA brutales, pero nunca tanto como con este cliente, que en realidad nosotros hacíamos el juego para Cartoon y Cartoon hacía el juego para Lucas. Pero estamos hablando de un nivel de confidencialidad de valija esposada en la mano con las assets de los macacos 3D. O sea, y nosotros no teníamos acceso a esos macacos, o sea, no teníamos acceso a esa información. Entonces, esto fue para el lanzamiento de la película, que era el piloto de lo que después fue la serie de Clone Wars. Y entonces, lo que fue gracioso es que a nosotros nos pidieron hacer el juego, pero no nos dejaban ver la película. Sí, así. Entonces, nosotros en un momento conseguimos a uno de Cartoon que había ido a una preview de la película, y entonces era tipo ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, conocen el juego. O sea, nosotros le decíamos, ¿es en una nave? No te puedo decir. ¿Es en el espacio? Sí. Hay un planeta, bueno, no sé, los personajes son este y este, bueno, sí. Y teníamos los personajes de los pósters, entonces, ¿qué hicimos? O sea, si nosotros nos quedamos esperando a que nos dieran los assets de los macacos, llegamos tarde al lanzamiento de la película, entonces no servía para nada el juego. Entonces, lo que hicimos fue, dijimos, bueno, vamos a empezar a laburar igual, mientras resolvían el tema de ellos. Y empezamos con las imágenes del póster y las de promoción, empezamos a crear las animaciones. O sea, estamos hablando de que uno de los animadores, de los mejores animadores de Uruguay, ¿no? Y entonces él hacía toda la animación,
se la mandábamos a Lucas. Lucas agarraba los macacos en 3D de ellos, usaba la animación nuestra de referencia y después nos pasaban las assets, los sprites en PNGs, con el modelo de 3D de verdad. Y ahí los poníamos en el juego. Y entonces, a mí me gusta decir que de alguna manera nosotros le hicimos la dirección de arte de animación a Lucas, porque en realidad fue así, ¿no? Después otra de las cosas que incursioné fue en los videojuegos políticos. Inventamos casi una palabra que se llamaba News Gaming, que era como los juegos basados en noticias. Y este juego lo hicimos a un año del 11 de septiembre y trata sobre, no les voy a contar ahora, este juego ya no creo que sea muy accesible porque Shockwave no existe más, pero es un juego que habla de la guerra al terror, que habla de la guerra, de las casualties, ¿cómo se dice? Casualties de guerra. Las víctimas, sí. Las víctimas de la guerra y cómo la violencia engendra violencia. Y este juego, que lo sacamos en el 2003 creo que fue, se hizo súper viral. Tan viral que tuvimos, bueno, hate mail por un lado y después gente que nos hizo realmente que quedó copado con el juego. Tan es así que hoy en día todavía lo siguen exponiendo en museos y en exhibiciones por todo el mundo. También hicimos otros videojuegos para, creo que fue la primera vez que se usó un videojuego para las elecciones en Estados Unidos, para un candidato que se llamaba Howard Dean, que no le fue bien, pero no fue culpa nuestra. Bueno, y después, cuando cerró Powerful, empecé con mi emprendimiento Payana, donde en lugar de tener un estudio fijo con gente, lo que hago es armar para cada proyecto un equipo de gente idónea. Y eso me ha dado la oportunidad también de trabajar con gente, sobre todo en lo que tiene que ver con animación, con los estudios más conocidos o más que a mí me gustan más de Uruguay, que son, por ejemplo, con el juego Busca Especies. No, eso fue con Egg, después el juego de Paleo Detectives, que fue, no sé si conocen la serie Paleo Detectives, son juegos para Ceibal. Y después, bueno, tengo dos proyectos ahora que estoy trabajando. El primero es con las guitarras Lug, que son unas guitarras para niños de 3 cuerdas, que son para la introducción de la música y de la guitarra a los niños. Entonces aprenden la mitad del acorde y son instrumentos de verdad. Entonces a mí me encantó el proyecto. Una de las cosas que me propuse con Payana es elegir en qué proyecto trabajo y en los contenidos que manejo. Y bueno, este proyecto me parece alucinante. Estamos haciendo una aplicación que acompaña a la guitarra, que viene la aplicación, la guitarra y las cartas con los acordes. Y ya vamos por el tercer año, le estamos haciendo un update muy grande que está por salir ahora. Y después, bueno, la aplicación te escucha y te ayuda a afinar la guitarra, y el macaco, a ver si anda, si esto es video, ahí va. Si ahí te dice qué cuerda, si la tenés que tensar o si la tenés que... Después tiene unos jueguitos, es más una aplicación que un juego, pero bueno, tiene tareas, como una economía donde vos vas pudiendo, a medida que haces tareas, vas comprando ropita y es divertido. Y bueno, y ahora lo que estoy también trabajando es en un juego que le llamé Pasitos Gigantes, todavía es provisorio el nombre, que en realidad es como un resultado de todo este camino que he recorrido, y viendo la necesidad que hay hoy, donde ya hay muchos juegos. Yo creo que me gusta mucho el tema de enseñar con los videojuegos, y hay mucha cosa que enseñe matemática, física o un montón de cosas muy
a sumar, a restar. Y lo que yo quiero hacer es lo mismo, pero que enseñe a través de aventuras, de puzzles y eso, a manejar las diferentes técnicas de desarrollo emocional de los niños. Y bueno, pero esto está en desarrollo todavía, es medio una primicia. Y bueno, y después de tantos años de estar trabajando en la industria, estoy en la Cámara de Desarrolladores de Videojuegos, en el directorio, donde hay un montón de empresas, somos como más de 20 empresas, además de gente que se acerca, aunque no tenga su estudio, y donde hay casos además de éxito como Ironhide, que por ejemplo, no sé si capaz que los chicos acá lo conocen, los Iron Marines, bueno, son juegos ya super pro, y hay de todo un poco, gente que se dedica, empresas que se dedican a hacer juegos con IP propia, hay gente que se dedica a hacer juegos con contenido para terceros, hay juegos educativos, sí. El Dragon Box es del que era mi socio, Gonzalo Frasca, pero es una empresa franco-danesa, creo. Pero él trabaja desde acá. Y bueno, y una de las cosas que estamos trabajando con la Cámara de Videojuegos es en una mesa de trabajo con instituciones como el MIEM, como el MIEM de Inatel, como Antel, Uruguay 21, no me acuerdo nada más si el MEC. Y quien quiera acercarse a trabajar en la mesa, nos reunimos 2 veces por mes para ir viendo qué herramientas y cómo mejorar la industria y cómo ayudar a la gente que está arrancando. Entonces, por ejemplo, ahora hay una preincubadora del INJU que se llama Germina, donde hay lugar para proyectos de videojuegos, que si alguno de ustedes quiere aplicar, los animo a que lo hagan. Después hay herramientas como el Concurso Nacional de Videojuegos, ¿ya estamos? Bueno, y bueno, cualquier pregunta que tengan, ahí va, pero ya estaba, cualquier consulta o pregunta que quieran hacerme y si los puedo ayudar en algo, me avisan. Muchas gracias.